Tutieu les envía un saludo muy cariñoso a toda la audiencia. Desde lo más profundo de mi corazón, les deseo un día lleno de energía, alegría y la mejor suerte. Hoy exploraremos un día lleno de tensión en la granja Pomelo, cuando Lin planta en secreto un corazón de rosas y finalmente le confiesa sus sentimientos a Uri solo para escuchar que él le dice que solo amará a Tutu y solo a Tutu durante toda su vida. Veremos cómo este rechazo doloroso hiere profundamente a Lin. ¿Cómo es que Tutu escucha todo esto por accidente? Y Uri la tranquiliza suavemente diciéndole que su elección es firme y para siempre. No se despeguen de la pantalla porque lo que viene a continuación les sorprenderá. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones, ya que los giros que vienen serán aún más emocionantes. Solo amo a una mujer, dijo Yuri. Cada palabra salía lentamente inquebrantable. Solo hay una persona. Y esa persona es Tutu. El jardín de flores quedó en silencio. Siento temor. El viento que solía acariciar las hojas de pomelo pareció detener su aliento. Las nuevas rosas que Lin había plantado alrededor de ellos se quedaron quietas como testigos de una escena que nunca habrían querido presenciar. Los dedos de Lin apretaron fuertemente el mango de la pala. No se movió ni parpadeó. Su vestido rosa pastel estaba manchado de tierra húmeda, sus mechones de cabello pegados a su sien, su pecho subiendo y bajando rápidamente. «Tú...». Su voz se ahogó antes de que pudiera terminar la frase. «¿Estás bromeando, verdad?». Yuri no parpadeó. La luz del atardecer trazó líneas nítidas sobre su rostro, haciendo que sus ojos oscuros parecieran aún más fríos. «No estoy bromeando», dijo. «Nunca he sentido nada por ti. Nunca». Un momento antes, la escena era completamente diferente. Cuando Yuri cruzó la puerta de bambú, solo pensaba en llevar una canasta de pomelos y regresar para ayudar a Alex al final de la granja. El cielo seguía suave y brillante con nubes flotando lentamente sobre la casa de madera. El aroma a tierra mojada todavía persistía después de la lluvia de la mañana. Lo que no esperaba era encontrar a Lin en medio del jardín rodeada de rosas. Ella había pasado varias horas allí. Esto se reflejaba en las manchas de humedad en su vestido, las manchas de tierra en sus pantorrillas y el ligero temblor en sus brazos mientras removía la tierra y la ajustaba a su gusto. Los arbustos de rosas rojas formaban un corazón rudimentario frente a la casa con los pétalos brillantes sobre el suelo marrón. Al principio Yuri pensó que era una idea extraña para el paisaje de la granja. Luego ella levantó la mirada y lo miró. Uri susurró como si lo hubiera llamado justo en ese momento. «Llegaste justo a tiempo». Él se detuvo a unos pasos de ella, sorprendido por la forma en que dijo su nombre. «Lin, ¿qué estás haciendo aquí? Ya te dije que no volvieras a esta zona». «¿Dónde está Tutu?». Un destello de molestia apareció en sus ojos, pero desapareció rápidamente tras una sonrisa ligera y entrenada. «Pensé que ella no estaba aquí», respondió Lin suavemente. «No está en la granja vieja, solo quería sorprenderte». Yuri apretó el asa de la canasta. «¿Sorpresa qué?». Lin colocó la pala suavemente sobre el suelo como si estuviera organizando cada uno de sus movimientos. Se limpió la tierra de las manos, alisó el vestido y comenzó a caminar hacia él. Con cada paso, el olor a rosas se hacía más fuerte. «Las planté», dijo señalando el círculo de rosas en forma de corazón. «Cada una de estas flores es para ti». Yuri frunció el ceño. «¿Para mí?». «Para el hombre que amo», corrigió suavemente. Esas palabras flotaron entre ellos. El aire de repente se volvió pesado. Yuri permaneció inmóvil. Los ojos de Lin brillaban no por las lágrimas, sino por una luz intensa decidida. Esta era la primera vez que no ocultaba sus sentimientos detrás de bromas o insinuaciones vagas. Estaba tan cerca que él pudo ver el polvo sobre sus pestañas, cómo sus labios temblaban pero aún mantenían su forma.
«Te amo, Yuri», dijo con una voz baja y más firme que cualquier otra persona podría. «No soy como tú. Yo he estudiado, entiendo de negocios, puedo estar a tu lado, ayudarte a desarrollarte, ayudarte a proteger este lugar. No puedes darme lo que yo sí puedo darte». Un suave susurro de un sonido llegó desde detrás del cobertizo cerca de la casa. Pero Yuri apenas le prestó atención. Su mente aún no había procesado lo que Lynn acababa de confesar. Ella extendió su mano y tomó su muñeca. Sus dedos fríos y cuidadosos se enroscaron alrededor de su piel. «Yuri», susurró, «déjala, elige a mí». En ese momento algo en su interior se iluminó. Inmediatamente retiró su mano, el movimiento fue firme. «Lynn», dijo su voz firme, «tienes que detenerte ahora». Ella no lo hizo. Sus ojos estaban llenos de desesperación, desmoronándose a través de la calma que había mantenido por tanto tiempo. «Estoy hablando en serio», afirmó dando un paso más hacia él. «Puedo darte todo. Estaré a tu lado pase lo que pase. Seré suficiente». Las palabras salieron como un disparo. El sonido parecía romper la quietud del jardín. Lejos entre las ramas de los árboles, un pájaro voló rápidamente alarmado. Incluso los grillos se quedaron en silencio, conteniendo la respiración. Lynn lo miró atónita. Nunca había escuchado su voz tan fría y firme. Yuri respiró hondo, luego otro suspiro más. Cuando habló de nuevo, ya no había duda en su voz. «Nunca me gustaste», dijo, «nunca ni una sola vez». Sus labios se abrieron ligeramente. «¿Qué dijiste?» «Te dejé trabajar aquí por Tutú», continuó Yuri. «Eres pariente de ella. No quería hacerle un problema. Si no fuera por eso, nunca te habría dejado formar parte de esta granja ni de nada más». Cada palabra era como una piedra lanzada a su cara. Lynn retrocedió un poco como si intentara alejarse del peso de sus palabras, mientras las rosas detrás de ella se balanceaban con la brisa, los pétalos rojos tocando suavemente el borde de su vestido. «¿La eliges a ella?», preguntó su voz temblando. «Esa chica no tiene nada, solo sabe esconderse detrás de los demás». Los ojos de Yuri brillaron. «No hables de ella así». Dio un paso hacia adelante, reduciendo la distancia que Lynn había intentado crear. Su mandíbula se apretó, pero su voz adquirió un tono más cálido. Firme, protector, inquebrantable. «Si vuelves a ofenderla», dijo, «no lo dejaré pasar. No lo haré ni una sola vez». Lynn lo miró respirando con dificultad. «Entonces es realmente ella», susurró. «¿Vas a desecharme por alguien como ella?» «Ya no hay un tú que desechar», respondió Yuri frío. «Desde el principio hasta el final, solo hay una mujer en mi corazón y esa es Tutu». El silencio volvió a envolverlos, pero esta vez era pesado, asfixiante. La garganta de Lynn se movió ligeramente mientras tragaba saliva. Las últimas gotas de lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, brillando con determinación mientras intentaba retenerlas. «Entonces te arrepentirás», murmuró. La suavidad había desaparecido de su voz, reemplazada por una dureza casi maliciosa. «Algún día, cuando ella te deje, cuando todo se derrumbe, te arrodillarás y regresarás arrastrándote hacia mí. Recuerda que te lo dije». Yuri no respondió. No se acercó a ella. No intentó consolarla. No dio ninguna explicación más allá de lo que ya había dicho. Su silencio fue otro rechazo. La calma de Lynn se rompió. Agarró su bolso del suelo, casi derrapando una de las cestas de rosas. Miró las flores en forma de corazón un momento, como si quisiera patearlas, arrancar cada pétalo del suelo. Pero al final no lo hizo. Solo las miró con una sonrisa torcida, amarga. «Estas rosas son un desperdicio para ti», susurró. Luego se dio la vuelta y salió por la puerta de bambú, sus pasos resonando sobre el camino de tierra.
El color pastel de su vestido comenzó a desvanecerse entre los árboles hasta que ya no se veía. Solo cuando el sonido de sus pasos finalmente se apagó, Yuri respiró aliviado. Sus hombros se relajaron y la tensión en su cuello disminuyó. Se frotó la cara con las manos. ¡Qué lío!, murmuró. Se agachó para recoger la canasta de frutas que había dejado caer, pero se detuvo. El jardín se sentía extrañamente vacío sin Lynn, pero no estaba en silencio. Su presencia seguía flotando en el aire como el fuerte aroma de las rosas que ella había plantado. Yuri miró hacia el cobertizo de madera pensando que al menos debería limpiar las herramientas que ella había dejado regadas. Un movimiento en la sombra. Se detuvo en seco. Desde detrás de una pila de cajas de madera, una figura familiar salió vacilante, casi como si se sintiera culpable, como si hubiera sido atrapada haciendo algo malo. Tutu. Estaba medio en la luz, medio en la sombra. Su ropa blanca y negra familiar estaba cubierta de polvo del cobertizo. Sus mechones de cabello estaban pegados a sus mejillas y sus dedos se entrelazaban nerviosamente frente a ella. Ella parecía como si hubiera tenido que contener la respiración por mucho tiempo. «¿Tú? ¿Qué haces aquí?» Yuri tragó saliva de repente, sintiéndose preocupado. ¿Habrá oído todo lo que acaba de pasar? Tutu asintió, sus mejillas se tiñeron de rojo. «Estaba aquí antes de que llegaras», dijo en voz baja. «Oí la moto de Lynn desde lejos y temía que me viera, así que me escondí en el cobertizo. Pensaba quedarme callada hasta que se fuera, pero luego ella empezó a hablar. Y después llegaste tú, todo sucedió muy rápido». Sus palabras salieron suaves, luego se fueron apagando. La luz de la tarde atravesaba las rendijas de la pared del cobertizo, dibujando rayas difusas sobre su rostro. «Así que escuchaste lo que dije», empezó Yuri. «Que solo me vas a amar a mí», continuó ella, su voz suave como un susurro. En un solo aliento, ninguno de los dos se movió. Yuri sintió como si de repente estuviera expuesto. Esa sensación no tenía nada que ver con el vasto jardín que los rodeaba. Decir esas cosas a Lynn para acabar con sus ilusiones fue una cosa. Pero saber que la persona a quien indirectamente le confesaba todo, escuchaba cada palabra, fue algo muy diferente. «Sí», dijo lentamente, «quizás sí escuchaste». Una pequeña sonrisa insegura apareció en la comisura de sus labios. Ella bajó la cabeza, la punta de su zapato tocando una pequeña piedra. «Yo no quería espiar», murmuró. «Pero cuando dijiste esas cosas no pude moverme». Él dio un paso más cerca, luego otro, hasta estar lo suficientemente cerca para ver cómo sus pestañas temblaban. «¿Te enojaste?», preguntó de repente inseguro. «¿Te sientes avergonzada? ¿Crees que fui demasiado directo?». Ella negó con la cabeza rápidamente. Cuando levantó la vista para mirarlo de nuevo, sus ojos no brillaban por las lágrimas, sino por algo más suave, una emoción que hizo que el corazón de Yuri latiera más rápido. «No», dijo suavemente, «te lo agradezco». «¿Agradecerme?», repitió Yuri, realmente sorprendido. «Thank you for choosing me», respondió ella. Su sonrisa se volvió delgada y radiante al mismo tiempo. «Gracias por decirlo, por protegerme cuando yo no tenía el valor para quedarme allí». Toda la tensión en su pecho desapareció. Exhaló una pequeña risa, más por alivio que por la situación en sí, y luego recogió la canasta de frutas. «Vamos», dijo con la voz más cálida. «Deberíamos llevarte de vuelta a la granja vieja antes de que alguien más decida aparecer por aquí. Lynn no puede saber que estuviste tan cerca». Tutu asintió y se acercó a él. «No me importa esconderme», dijo suavemente mientras caminaban hacia la puerta. «Mientras pueda esconderme contigo». Salieron del jardín juntos, hombro con hombro. Las rosas rojas detrás de ellos se balanceaban con el viento, brillantes, dramáticas, y de repente se volvieron irrelevantes. Ninguno de los dos miró atrás. ¿No vieron cómo la luz de la tarde proyectó sus sombras largas, conectándolos en el camino de tierra, extendiéndose hacia un futuro que no sería tan tranquilo como esperaban?
El camino fuera del jardín de rosas hoy parecía más largo que de costumbre. El polvo se acumulaba alrededor de sus pasos y la luz del final del día alargaba sus sombras en una línea delgada hacia adelante. Yuri sostenía la canasta de frutas con una mano, usando la otra para apartar las ramas bajas del camino de Tutu. No dijeron nada. El canto de los grillos resonaba entre los árboles, las hojas susurraban sobre sus cabezas, pero en el pecho de Tutu solo una frase resonaba una y otra vez. Solo amo a una mujer, y esa mujer es Tutu. Ella cerró las manos suavemente como si eso pudiera retener todo lo que sentía en esa alegría tan pura. La culpa pesada, un miedo silencioso que apretaba su corazón cada vez que recordaba la expresión de Lin. Yuri la miró de reojo. Ella tenía la cabeza agachada, sus pestañas temblando, sus mejillas ligeramente sonrojadas. «Estás demasiado callada», finalmente dijo él. «¿Estás enojada? ¿Te asusté?» Ella se sobresaltó un poco. «No quiero decir un poco sí, solo que no sé qué decir». «Entonces, ¿estás triste?», preguntó él. «¿O avergonzada porque dije todo eso frente a ella?» Ella negó con la cabeza. «No estoy triste contigo, solo tengo miedo y me siento culpable. Lin es mi prima, la lastimaste por mi culpa». Yuri se detuvo sin dar un paso más. Ella caminó otros 2 pasos antes de darse cuenta de que él ya no estaba a su lado. Se dio la vuelta y lo vio parado en medio del camino, sus ojos firmes, su mandíbula tensa. «No digas que es por mí», dijo él, su voz segura. «No la rechacé por ti, la rechacé porque no la amo. Esa es mi decisión, no es tu carga». «Pero si no fuera por mí, tal vez ella no», murmuró ella. «Tal vez ella». Él acortó la distancia entre ellos en solo unos pasos. «Mírame», dijo. Sus palabras eran suaves pero imposibles de ignorar. Poco a poco, ella levantó la mirada hacia él. «No he robado nada», dijo Yuri. «Mi corazón no es un premio que alguien gane por llegar primero. Te elijo a ti, sigo eligiéndote. Lin tiene que aceptar eso o irse. De cualquier forma no es culpa tuya». Su garganta se apretó. El peso de la culpa que la había oprimido en el jardín comenzó a aligerarse un poco. «Entonces no diré más que es mi culpa», susurró ella. Él exhaló un suspiro suave, una pequeña sonrisa apareció en la comisura de sus labios. Bien, una preocupación menos. Siguieron caminando paso a paso. La granja vieja comenzó a aparecer a lo lejos. La vieja puerta de madera, el gran pomelo junto al pozo, la casa baja que se había convertido en su refugio. La luz de la tarde hacía que todo se volviera suave y color ámbar. Yuri dejó la canasta de fruta sobre la mesa de piedra bajo el árbol. «Quédate aquí un rato», dijo él. «Al menos hasta que las cosas se calmen. No quiero que veas a Lin cuando esté así». «¿Crees que ella volverá?», preguntó Tutu sentándose en el banco. «Creo que ella no aceptará perder tan fácilmente», respondió él. «Querrá demostrar algo para sí misma, para mí, tal vez para ti también. ¿Y si ella te hace daño a Alex o a la granja?». Se apoyó en el árbol cruzándose de brazos. «Yo me encargaré de eso. Esa es mi tarea. Y la tuya es estar a salvo». Ella observó su rostro bajo la luz menguante que poco a poco se desvanecía. «¿Realmente no temes a los rumores de Lin?». Él se encogió de hombros. «Las palabras pueden doler, pero no pueden cambiar a la persona que amo. Mientras sepamos eso, no tengo miedo». La certeza de él la envolvía como una manta cálida. «A veces pienso que no merezco estar contigo», confesó ella en voz baja. «Confías en mí tanto, me proteges tanto». Yuri se apartó del árbol y se detuvo frente a ella, lo suficientemente cerca como para que sus dedos del pie casi rozaran la sandalia de ella. «Mereces», dijo él con simplicidad. «Te quedaste cuando todo se derrumbó. Confiaste en mí cuando yo dudaba de mí mismo. Trabajas más que nadie y aún así te disculpas por existir. Si alguien no merece al otro, ese soy yo».
una risa salió de ella suave y temblorosa. «Ahora casi me haces llorar», dijo. Él levantó la mano y suavemente pasó su dedo por la esquina de su ojo, donde una lágrima aún no había caído. «No», dijo suavemente, «solo estoy diciendo la verdad». La brisa fresca de la tarde pasó por las hojas de pomelo trayendo consigo un suave aroma a naranja que los rodeaba. «Entra», dijo Yuri retrocediendo antes de que este momento se volviera demasiado frágil para tocarlo. «No has comido nada desde esta mañana. Yo cocinaré». Sus ojos se abrieron de par en par. «Tú que casi quemas la sartén la última vez». Él puso la mano sobre su pecho, haciendo una expresión como si estuviera bromeando. Eso fue cuando estaba practicando. «Esta noche cocinaré para la mujer que amo. No voy a fallar por segunda vez». La forma en que lo dijo con tanta facilidad hizo que sus mejillas se sonrojaran. «Ahora dices mucho esa palabra». «¿Qué?», bromeó él tomando la canasta de frutas. «¿Amor? Tienes que acostumbrarte a eso. Ya no lo voy a esconder». Entró en la pequeña cocina. Tutu lo siguió apoyándose en la puerta mientras él lavaba el arroz y cortaba las verduras con más concentración que habilidad. La habitación pequeña con los azulejos opacos y los armarios algo inclinados. De repente todo se volvió valioso. El aceite en la sartén chisporroteó y el olor del ajo y la cebollita verde se esparció envolviéndolos como una manta suave. «¿Sabes?», dijo ella suavemente, «si esto sale mal, aún puedo salvar el plato». «No», respondió él sin volverse. «Esta noche tú descansas un poco. Déjame cuidar de ti correctamente». La sensación en el corazón de Tutu dio un pequeño vuelco al escuchar «correctamente». Fuera el cielo se volvió de un azul profundo. Las luciérnagas comenzaron a parpadear cerca de la cerca de bambú. En un momento robado parecía que todo el mundo trazaba un círculo silencioso a su alrededor. Dos personas, una cocinando torpemente una promesa firme de un futuro juntos. Lejos de la granja en el camino hacia la ciudad, la noche no era tan amable. Lynn estaba sentada en su moto al borde de la carretera con el casco puesto, pero la visera levantada. El viento soplaba haciendo que su cabello se agitara sobre su rostro empapado. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos como estrellas indiferentes. Repasaba en su cabeza las palabras de Yuri. «Nunca me gustaste. Solo amo a una mujer, y esa mujer es Tutu». Sus dedos apretaron el manillar hasta que las articulaciones se pusieron blancas. «Así que es así», susurró. «La eliges a ella. Me humillas». Celos, dolor y un golpe al orgullo se entrelazaron en su pecho hasta que no pudieron separarse. «Entonces, si ella quiere estar contigo tanto», Lynn exhaló su voz baja, «vamos a ver cuánto aguanta cuando el mundo entero le dé la espalda». Bajó la visera, encendió el motor y aceleró hacia el horizonte iluminado. De regreso en la granja vieja, Yuri probó el plato que estaba un poco desviado pero aún comestible y se rió entre dientes. No era perfecto, pero era suyo. Llevó los platos afuera y los colocó en la mesa de piedra donde Tutu lo esperaba. Su pequeña sonrisa llena sus ojos reflejando la cálida luz de la casa. Comieron bajo el árbol de pomelo, hablando de pequeñas cosas, el sabor de la comida, el canto de las ranas junto al pozo, momentos divertidos de los primeros días en la granja. No hablaron de Lynn, ni del peligro, ni de venganza, ni una sola vez. Pero en algún lugar entre los silencios de sus risas, una leve tensión aún flotaba como el trueno distante en el horizonte. Esa tarde la promesa de Yuri había confirmado su amor con las palabras más claras que él había dicho. Y ninguno de los dos sabía que también había trazado una línea invisible entre un amor que no se oculta y un corazón que no acepta ser dejado atrás. Sau đó nó nắm để cuốn trào
thể cảm thấy tay cô như muốn dùng sức mạnh ấy để xua tan nghi hoặc, nhưng trong ánh mắt anh sự rằng xé hiện lên rõ. Hai người ngồi đó thật lâu, vắt mì giữa bàn đá muối lạnh, sưởi mì lại mà chẳng ai động đến, chỉ còn lại tiếng gió rít ngoài vườn, tiếng côn trùng rả rích và một câu hỏi. Đêm ấy hai người bên nhau, nhìn đã lựa chọn của Uzi là yêu hay trách nhiệm, tự chưa có đủ can đảm để cô